Ya, chiquillos, vamos a empezar las siguientes dos clases. Bueno, estas son bastante más cortitas. Vamos a empezar primero con gasometría arterial. Como les dije, bueno, después de esta vamos a hacer la de derrame pleural. Aquí vamos a hacer un poquitito más breve en la cosa. Ya, bueno, la gasometría arterial, estos valores que están acá son los que se tienen que saber sí o sí de aquí para siempre, ya, porque estos son valores que habitualmente tenemos que manejar. Acuérdense que el valor normal del pH es de 7.35 a 7.45, la PO2 mayor a 60, la PCO2 normal de 35 a 45, el bicarbonato es de 22 a 26, pero a mí me gusta recordarlo como 24 más menos 2, y el exceso de base, que habitualmente es de menos 2 a más 2 también, va a tener ese rango, o de 0 más menos 2, que es lo mismo, como quieran en verdad como aprendérselo. Y bueno, el anion gap, que también va a ser de 12 más menos 4. Ahora, bueno, los primeros 4, digamos, es algo que más o menos podemos inferir qué es lo que es, ¿ya? Pero hablar un poquitito del exceso de base. El exceso de base hace referencia a la cantidad de bases que necesitamos añadir o sacar, en este caso de la sangre, para que en el fondo logremos un pH cercano a la normalidad, que en este caso sería como más o menos en promedio 7.4. Ahora, ¿cuál va a ser la importancia del exceso de base? Que nos va a traducir finalmente alguna alteración del pH, independiente de lo que es, por ejemplo, la PCO2, ¿ya? Porque sabemos que el bicarbonato, por ejemplo, va a estar relacionado directamente con la PCO2. Bueno, el exceso de base no tiene que ver mucho con el tema del PCO2, o sea, obviamente tiene que ver, pero no por lo menos directamente. Por lo tanto, es un factor que además utilizamos para evaluar. Y el otro es el anion gap, que el anion gap es una diferencia que existe entre los cationes que se encuentran en la sangre, los cationes principales, que acuérdense que son siempre el sodio y el potasio, pero en general siempre se considera más el sodio, porque el potasio sabemos que la concentración es mucho menor, de lo que es el sodio. Entonces, en general, la diferencia incluye el sodio arriba, menos finalmente los otros aniones que tenemos en la sangre, que son principalmente el cloruro, ¿cierto? Y son el bicarbonato, ¿ya? Ahora, si nosotros tomamos el concepto de anion gap, esa diferencia que se explica entre los cationes, entre el sodio y el cloro y el bicarbonato por el otro lado, vamos a tener un delta, y ese delta van a ser una serie de aniones no medibles que van a estar en la sangre y que, bueno, tenemos que saber que existen, porque eso nos va a orientar hacia ciertas etiologías. Aquí queda como un poquito más claro. Ahí estoy en condiciones normales. Ahí tenemos entonces el equilibrio entre el sodio, el cloruro, el bicarbonato, y ahí tenemos todo el anion gap, que vendría siendo todos esos aniones que no vamos a poder medir en la sangre. Ahora, ¿qué ejemplos tenemos de esos aniones? Dentro de los más relevantes tenemos, por ejemplo, el ácido láctico, ya que el ácido láctico es el que se genera, por ejemplo, cuando tenemos una hipoxia severa tisular y se va a liberar ácido láctico producto del metabolismo finalmente a nivel celular. Por ejemplo, un paciente que esté en lo más frecuente que vemos, un paciente que está en shock por X razón, va a desarrollar mayor síntesis de lactato, que es lo que vemos en los gases. Ya, eso quiere decir que probablemente este paciente va a tener una acidosis metabólica con anion gap elevado, porque va a aumentar el ácido láctico. Lo mismo pasa, por ejemplo, no sé si, bueno, probablemente sí han escuchado la cetoacidosis diabética. En la cetoacidosis diabética se generan lo que se llaman los cuerpos cetónicos, y que esos también van a generar algunos ácidos que van a estar dando vueltas en la sangre, y que al acumularse también van a generar un aumento de ese anion gap, y por lo tanto eso también va a ser una acidosis metabólica con anion gap aumentado.
otras causas. Por ejemplo, puede ser contexto de síndrome urémico, por ejemplo, una falla renal aguda. Voy a acumular algunas sustancias que tienen que ver con el sulfato, con los fosfatos, y eso también va a generar ciertos ácidos que también van a aumentar este anion gap, y por lo tanto en ese sentido también voy a tener una acidosis metabólica con anion gap aumentado. O sea, son como los principales tres ejemplos de acidosis con anion gap elevado. Y por otro lado tenemos la acidosis finalmente que son con anion gap normal, que son aquellas en las cuales, si se fijan, va a ser el bicarbonato el que está como más bajito, ¿ya? Y en general ese bicarbonato, ¿por qué está más bajito? En general se genera secundario a pérdidas, ¿ya? O sea, el cuerpo por algún lado está perdiendo bicarbonato. Y eso, la causa más frecuente es, por ejemplo, la diarrea crónica, ¿ya? Una diarrea de un paciente que ocurre de manera como prolongada en el tiempo, va a generar una pérdida constante de bicarbonato en el tiempo, que a la larga va a generar esta acidosis metabólica también con una anion gap normal. Otro ejemplo de pérdida de bicarbonato es, por ejemplo, cuando hay fístulas entéricas. ¿Alguien sabe lo que es una fístula entérica? ¿A todo esto? ¿Alguien le suena o el concepto fístula? ¿Qué significa? Una unión. Fístula, unión de dos partes, ¿cierto? Entonces, si hablamos de fístula entérica, hablamos de una conexión que no debería estar entre una porción del intestino y otra cosa. Por ejemplo, existen las fístulas, enterocutáneas. O sea, por X razón se conectó el intestino hacia la pared abdominal. Por lo tanto, el paciente empieza a botar caca por la pared abdominal. Aunque no lo crean, eso puede ocurrir. Esa es una fístula enterocutánea. O también puede ocurrir algo que se llama una fístula enterovesical. O sea, por X razón, también el intestino se conectó con la vejiga y se empieza a perder, digamos, todo el contenido digestivo a través de la vejiga. O sea, la paciente o el paciente orina caca. Eso en términos como simples. Ahora, otra causa también que puede ocurrir acá es la acidosis con el anion gap normal hiperclorémica, que es más raro, pero en general es de tipo como más iatrogénica, que es el típico paciente que se queda pegado, que está hospitalizado y que se queda pegado por mucho tiempo con suero fisiológico. Ustedes saben que el suero fisiológico tiene cloro, obviamente. Si yo aporto mucho cloro de manera prolongada en el tiempo, eso también puede crear una acidosis metabólica así como a largo plazo, ¿ya? Pero las causas principales de anion gap normal o acidosis con anion gap normal van a ser la diarrea crónica y las fístulas entéricas, ¿ya? Esas son como las principales. Y anion gap aumentado, hablamos entonces de paciente con una acidosis láctica, hablamos también del paciente con una cetoacidosis diabética. Estos son como los principales casos. Las otras ya son un poquitito más raras. La falla renal aguda también es importante, y las otras ya son intoxicaciones por algunos ácidos. Por ejemplo, la intoxicación por aspirina puede generar esto también. La intoxicación por etanol o por metanol también puede generar este tipo de acidosis. Pero los tres primeros son los más importantes. Porque ahí está cómo se calcula, ¿cierto? Si hablamos ahí, el potasio no es tan relevante, así que la fórmula la van a encontrar como el sodio menos la concentración de cloruro y de bicarbonato. Ahora, como nosotros estamos en respiratorio, bueno, nos va a importar solamente la primera parte, para el término educativo, obviamente, aunque no nos importe lo otro. Acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria. Ya, bueno, la acidosis respiratoria obviamente va a significar o va a estar dada por un aumento de la PCO2, ¿cierto? Mayor a 45. Y aquí es importante tomar en cuenta de que cuando yo tengo esto, en general siempre el pulmón va a ir de la mano con el riñón. ¿Qué quiere decir eso? Si uno se altera, el otro en general va a tender a compensar, y viceversa. Si el riñón se altera, el pulmón va a ir a tender como a compensar. Entonces, en el caso, por ejemplo, de una acidosis respiratoria en el cual estoy reteniendo CO2, lo que va a hacer el riñón en el fondo va a hacer reabsorber, digamos, bicarbonato, y por lo tanto al reabsorber bicarbonato eso va a generar una especie de compensación a nivel de lo que es el pH. En el fondo sabemos que siempre en la sangre existe este concepto de los buffers, ¿cierto? Que las cargas positivas tienen que ser iguales a las cargas negativas, por lo tanto para mantener el pH normal, digamos. Por lo tanto, si yo estoy aumentando el
esto, digamos, voy a tener que de alguna manera hacerle frente y eso lo hace el cuerpo reabsorbiendo el tema del bicarbonato. Por cada 10 milímetros de mercurio que aumenta la PCO2, habitualmente el bicarbonato va a aumentar en 1 miliequivalente por litro, y eso en un contexto agudo, ¿ya? Eso, cuando hablamos de agudo versus crónico, bueno, ahí también hay como, podríamos decir, fechas. En el caso del agudo, habitualmente hablamos de menor a 3 a 5 días, ¿ya? Mientras que la compensación crónica habitualmente hablamos más de 5 días, ¿ya? Entonces, en el caso de la parte crónica, habitualmente aquí se fijan ya el riñón pudo hacer como más la pega, digamos, y aumenta en 3,5 miliequivalentes por litro por cada 10 milímetros de mercurio que aumenta la PCO2, ¿ya? Ahora, es importante acá mencionar que en general, por ejemplo, la acidosis respiratoria versus la alcalosis respiratoria, en general el cuerpo o el pulmón o el riñón, digamos, es más o le es más fácil compensar una alcalosis que una acidosis respiratoria. ¿Y esto por qué? Porque para el riñón igual es medio complicado en términos fisiológicos reabsorber el tema del bicarbonato, a diferencia de lo contrario, porque si yo quiero eliminar bicarbonato, para el riñón es bastante más fácil. Entonces, en general, el proceso es un poco más rápido cuando tengo una alcalosis respiratoria, que ahí hablamos, por ejemplo, de 2 a 3 días para decir si es agudo versus crónico. O sea, ahí el riñón, digamos, bastante más rápido en compensar esta alteración. En el contexto agudo va a disminuir 2 miliequivalentes por litro de bicarbonato por cada 10 de PCO2, y en la parte crónica, mayor de 2 a 3 días, disminuye a 5 miliequivalentes por litro de bicarbonato por cada 10 de PCO2, ¿ya? Bueno, esos son acidosis metabólica y alcalosis metabólica, que no los vamos a hablar, pero ahí existen unas fórmulas, eso probablemente lo van a ver en nefro. Este año, ¿en qué curso tienen nefro? ¿Este año? Ah, ya. Bueno, eso en algún momento lo van a ver, claro, pero son esas fórmulas medias raras. Y bueno, hay causas, muchas causas, pero no nos vamos a detener en cada una de ellas, pero saber que obviamente existen muchas causas de ambas cosas. Ya, ahora, ¿cómo vamos a enfrentarlo? Ya, bueno, existen ciertos pasos que uno puede hacer cuando uno se enfrenta a los gases, como para poder en el fondo definir si la alteración es una acidosis o una alcalosis, en este caso respiratoria. Primero, obviamente, es evaluar el pH, si está en el rango o no está en el rango. Después voy a evaluar tanto la PCO2 como el bicarbonato para ver si están orientados o no en el sentido en el cual está alterado el pH. Y lo siguiente es evaluar la compensación, es decir, si está si es agudo versus crónico, que hablamos de este periodo de 3 a 5 días o de 2 a 3 días en el contexto de la alcalosis, ¿cierto? Y vamos a clasificarlo en estos 3 segmentos. Vamos a tener un trastorno compensado, en la cual vamos a tener un pH normal, pero probablemente alguna de las otras variables, la PCO2 o el bicarbonato, con alguna alteración. Un trastorno parcialmente compensado, es decir, en donde vamos a tener un pH, una PCO2 y un bicarbonato anormal, o sea, todos van a estar alterados. Y un trastorno no compensado, en el cual vamos a tener un pH, por supuesto que alterado, por algo está no compensado, y en el cual vamos a tener ya sea uno o el otro, la PCO2 o el bicarbonato, alterado. Ya, entonces, para entenderlo mejor, vamos a poner aquí algunos casos. Ya. Paciente femenina de 27 años con antecedentes de obesidad y tabaquismo, ingresa a servicio de urgencia por cuadro de 5 horas de evolución de dolor torácico de tipo pleurítico de inicio súbito asociado a disnea. Ingresa en regulares condiciones generales, agitada, diaforética, con respiraciones profundas. Ahí le tomamos los signos vitales, ¿cierto? Estaba media hipertensa, estaba bien taquicárdica, estaba taquimneica, ¿cierto? Está desaturando, 85% ambiental, y está media subfebril. A todo esto, si les pongo eso, ¿qué piensan o qué pensarían? ¿Qué tiene ese paciente? ¿Ah? ¿Un qué? ¿Un TEP, cierto? Bueno, puede ser no ser un TEP, pero es una de las cosas que deberíamos pensar. ¿Por qué TEP? El dolor, la disnea, el inicio súbito. ¿Qué más apoyaría un TEP? Taquicardia, ¿cierto? ¿Cuál es el hallazgo en el electrocardiograma más frecuente en un TEP? Que se lo llama en tercero. La taquicardia sinusal, ¿cierto? Eso vemos en el electro. ¿Qué más? ¿Qué me haría pensar más en un TEP?
La obesidad. La obesidad es un factor de riesgo, ¿cierto? ¿Algo más que sea un factor de riesgo de ahí? Tabaquismo también es un factor de riesgo, ¿cierto? Entonces, en general eso, en verdad hay como un cuadro bien típico, obviamente no siempre vemos eso, pero hay varias cosas ahí que nos orientan a que podría ser un test, ¿cierto? Ya, entonces ahí, bueno, le tomamos gases y esos son los valores de los gases. Si se fijan, tiene un pH 7,44, que si se fijan está dentro del rango, pero aquí viene el ojo clínico, digamos, porque si se fijan está más tirado como para arriba que para abajo, ¿cierto? Entonces como que hay algo raro ahí. Si se fijan ahí, la PO2 está baja, o sea, está efectivamente en una insuficiencia respiratoria, o sea, ya tenemos el diagnóstico. Y si se fijan allá tenemos una PCO2 de 30, ¿está alta o está baja la PCO2? Está baja, ¿cierto? ¿Y el bicarbonato cómo está? ¿Está alto o está bajo? Está bajo, ¿cierto? Bueno, el exceso de base está en +1 y el anion gap está normal. Entonces vamos por parte. Ya, primero la PCO2, o sea, la PO2, perdón, está baja, por lo tanto, una insuficiencia respiratoria pura. Listo. pH está normal, pero si se fijan, se va más hacia arriba, por lo tanto, es lo que hablamos recién, hay una ligera alcalosis, o sea, como que va hacia allá, digamos. La PCO2 está baja, ya, por lo tanto, si se fijan, esto va en el mismo sentido ya de finalmente el pH, o hacia dónde se quiere ir el pH, porque también nos orienta más hacia una alcalosis, ¿cierto? Y el bicarbonato también está bajo, y si se fijan también, al estar bajo, eso nos orienta más hacia una acidosis, porque cuando el bicarbonato está bajo, eso es acidosis, ¿cierto? Entonces, si se fijan, aquí ya hay algo como extraño. Se fijan, el bicarbonato va como en el sentido opuesto al parecer del trastorno, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la PCO2, que nos sugiere alcalosis, va de la mano con ese pH, y por lo tanto se corresponden, digamos, y el bicarbonato está en el sentido opuesto. O sea, lo más probable es que si hay uno de estos parámetros que está en el sentido opuesto, es que quiere decir que el cuerpo de alguna manera está compensando. Por lo tanto, ya sabemos que es una alcalosis respiratoria, porque la PCO2 va ligeramente como de la mano, digamos, con lo que es esa alteración leve del pH. Pero acá viene lo siguiente que es interesante: ¿esta alcalosis respiratoria está compensada o no? Sí, ¿cierto? Porque hasta el momento el pH está normal. Si bien está como justo en el límite, hasta el momento el cuerpo está logrando mantener el pH en condiciones normales. Por lo tanto, en este caso digamos que está compensado. Y acá, si se fijan, si ya nos ponemos a ver lo que hablamos de antes, de que en un trastorno agudo, porque hablamos de 5 horas, el bicarbonato debería disminuir en 2 miliequivalentes por cada 10. Si sacamos la cuenta, efectivamente está como justo compensado. Por lo tanto, la interpretación final de esta cuestión es que una alcalosis respiratoria compensada hasta ahora, hasta el momento en que nosotros le evaluamos hoy, ¿ya? Ese es como el primer ejercicio. Después esto obviamente les voy a mandar la clase y lo pueden revisar más que nada para que les quede un poquito más claro. ¿Alguna duda del primer caso? ¿Nosotros deberíamos como intentar compensarla más? Ya, buena pregunta. En general, estos mecanismos, digamos, como son compensatorios del cuerpo, el cuerpo lo va a hacer independiente de que nosotros hagamos o no medidas. Pero por supuesto lo que nosotros vamos a hacer en esta paciente va a ser, por ejemplo, apoyarla con mayor oxígeno, va a ser apoyarla probablemente con ventilación, y eso, en el fondo, como voy a ir aumentando finalmente la presión parcial de oxígeno, eso de cualquier manera va a ir disminuyendo o que el cuerpo vaya barriendo finalmente con el CO2 de a poco. Ahora, si ya tengo una insuficiencia respiratoria que está hipercápnica, que no es el caso de esta paciente, claro, probablemente ahí ya voy a necesitar ventilar a ese paciente para en el fondo sacar el exceso de CO2. ¿Ya? Entonces, quizás no vamos a tener nosotros efecto en, por ejemplo, el bicarbonato, pero sí vamos a tener nosotros, o podemos jugar un rol en lo que es en lo que es el manejo de la PO2 y la PCO2. Esos sí son parámetros que nosotros podemos manejar, tanto con el aporte del oxígeno, por los dispositivos, mascarilla, naricera, la cuestión que sea, o por ventilación, ya sea ventilación mecánica no invasiva o invasiva. ¿Ya? Eso. ¿Alguna otra pregunta del caso? Ya, 2. Paciente masculino, 76 años, tiene antecedente de EPOC, tabáquico, consulta en urgencia por cuadro de 1 semana de evolución de tos con flema, disnea progresiva que se hace en reposo,
y fiebre. Ingresa en regulares condiciones generales, somnoliento, polipneico, cianosis central, signos vitales, la presión ahí media bajita, está taquicárdico, está taquipneico, está febril. Está más o menos ese paciente. ¿Qué le hace pensar que esté somnoliento? ¿Qué es lo que hablamos delante? Si ese paciente llega, ¿qué puede creer? Eso, ya, entonces acuérdense, eso no se les puede olvidar jamás. Si llega un paciente con insuficiencia respiratoria y lo ven somnoliento, asustarse porque ese paciente está en una insuficiencia respiratoria probablemente tipo 2. Ahora, ¿por qué digo probablemente? Porque este paciente, si se fijan, está con fiebre. Y claro, está probablemente quizás, en este contexto, quizás tiene una neumonía. Acuérdense que una neumonía puede generar, por ejemplo, un shock séptico, ¿ya? Y puede ser que a lo mejor el paciente esté somnoliento por el shock séptico, ¿ya? No está siendo bien profundido a nivel cerebral. O puede ser una mezcla de ambos, ¿ya? Pero independiente de eso, si está somnoliento, un shock séptico no es algo leve tampoco, ya algo grave igual. O sea, el concepto es que si está somnoliento, tienes que ponerle más ojo, eso es como el concepto, sea para un lado o para el otro. ¿Qué más? Bueno, está hipotenso, no está más o menos este paciente, está séptico, está hipotenso, taquicárdico, febril, es un paciente séptico lo más probable, además de estar probablemente en insuficiencia respiratoria. Ya, esos son los gases que le tomamos. Acá si se fijan lo mismo, está en insuficiencia respiratoria. Ahí el pH, ¿cómo está? Está bajísimo, ni siquiera abajo, o sea, está acidótico. Y tenemos una PCO2 de 70, ¿eso cómo está? Alto, bajo. Está muy alto, de hecho. ¿Ya? Y el bicarbonato, ¿cómo está? Está alto, ¿cierto? El exceso de base está muy bajo y la anión cap está normal. ¿Ya? ¿Cómo interpretamos esto? Ya, la PO2 está baja, la PCO2 está alta, por lo tanto ya configuramos una insuficiencia respiratoria global. Pero, si se fijan, nosotros ya la sospechamos. Antes de tomarle los gases ya sospechamos que probablemente iba a salir algo así. ¿Ya? Se puede ser importante, acuérdense de la clínica. Está acidótico, ¿cierto? Tiene un pH bajo, por lo tanto está acidótico. Si se fijan, la PCO2, como está hacia arriba, está en la misma dirección que el pH, por lo tanto probablemente tenga que ver con eso el tema de la alteración de este paciente. Y si se fijan, el bicarbonato estaba, como conversamos, alto, ¿ya? Que eso nos orienta más hacia una alcalosis, ¿cierto? Por lo tanto, esto, si se fijan, va en el sentido opuesto, evidentemente, ¿ya? Entonces, de aquí podemos saber, digamos, que esa acidosis no es por el bicarbonato, sino que claramente es por la PCO2. Por lo tanto, la PCO2 se corresponde con el pH y el bicarbonato está en el sentido opuesto, probablemente porque el bicarbonato está intentando compensar esta falla que tenemos a nivel respiratorio. El riñón está compensando al pulmón o intentando hacerlo. Por lo tanto, es una acidosis respiratoria claramente. ¿Qué más? Ahora, está compensado, ¿no? Así como al ojo. Claramente no, ¿cierto? Porque tenemos el pH por el suelo, así que obviamente una acidosis no compensada. Y en este caso es algo más bien crónico, el paciente lleva una semana con los síntomas y además probablemente es un paciente crónico, por lo tanto probablemente lleva más tiempo también. Y si vemos lo que conversamos al principio, el bicarbonato debería aumentar 3,5 por cada 10, por lo tanto el bicarbonato esperado debería ser de 34, pero si se fijan está en 30. Por lo tanto, si bien el riñón está haciendo todo lo posible por compensar ese trastorno, claramente no está siendo suficiente, probablemente por el grado de insuficiencia respiratoria, ¿ya? Por lo tanto, la interpretación final de este cuadro es que tenemos una acidosis respiratoria parcialmente compensada, ¿ya? Porque el cuerpo está intentando hacer lo posible, pero no alcanza, ¿ya? Bueno, acuérdense que este paciente, por ejemplo, del caso clínico es probablemente el especial que se va a beneficiar de lo que hablamos en la clase anterior, de lo que es la ventilación mecánica no invasiva, porque es un paciente que está con insuficiencia respiratoria de tipo 2, está reteniendo CO2 y es un EPOC. Y acuérdense que el EPOC que retiene CO2 en contexto de una insuficiencia respiratoria global es el que se beneficia de la ventilación mecánica no invasiva. Por tanto, este paciente, una buena medida para corregir ese pH es ventilarlo con no invasivo, o sea, ponerle la máscara grande esa que conversamos y ahí en el fondo meter presión, probablemente en modalidad BiPAP, para que en el fondo vaya sacando, barriendo, digamos, CO2 y por lo tanto vaya normalizándose el pH. ¿Alguna duda de ese caso? ¿Cómo sabemos
que es 34.5 el esperado. Ah, ya no, hay que hacer el cálculo como según lo que hablamos. Porque mira, si está bicarbonato dice ahí que debería aumentar 3,5 por cada 10 y la PCO2 es como 40 más o menos. Son 4, claro. Entonces 7, 6, 5, 4 son 30. Por lo tanto eso deberíamos dividirlo ahí, debería ser entonces como 9 más o menos, ya por lo tanto eso debería, si ahí hacer la suma, debería sumar a 34.5. Pero claro, en este caso es menos de eso, así que por lo tanto no alcanza ni cálculo. Pero es como un cálculo así como al ojo. ¿Qué más? Ya, en tercer caso, paciente de 65 años con antecedentes de insuficiencia cardíaca, tiene EPOC también, obesidad y dislipidemia, cuadro de disnea de 3 horas de evolución. Ingresa regular, está en condiciones generales, está muy inquieto el hombre y le tomo signos vitales, está muy hipertenso, está taquicárdico, está bien taquipneico, está desaturando y está afebril. Si se fijan acá, el pH está en 7,5. ¿Cómo está ese pH? Está un poquito elevado, ¿cierto? ¿Cómo está la PO2? Está baja, ¿cierto? O sea, está en insuficiencia respiratoria. ¿Cómo está la PCO2? Baja también, por lo tanto. ¿Y cómo está el bicarbonato? Está normal, ¿cierto? Y el exceso de base y el GAP también están normal. Ya, por lo tanto, acá hablamos de una insuficiencia respiratoria aguda parcial. El pH está en 7,5, por lo tanto estamos en una alcalosis. La PCO2 está en 30, que si se fijan también se corresponde con el tema de la alcalosis, por lo tanto van en el mismo sentido. Y el bicarbonato, si se fijan, está normal, por lo tanto hasta el momento no ha habido aparentemente alguna compensación renal. Por lo tanto, el bicarbonato está normal, por lo tanto esto sí o sí va a ser una alcalosis respiratoria, ¿ya? Y si seguimos avanzando, esta alcalosis respiratoria está compensada o no está compensada. Así como con esos valores que tenemos acá. No es cierto. ¿Por qué? Porque el pH obviamente está alterado y porque si se fijan el bicarbonato está igual, está en el rango, digamos, normal, por lo tanto hasta ahora el cuerpo no ha activado los mecanismos como para compensarlo. Por lo tanto esta es una alcalosis respiratoria, que no está compensada, ¿ya? Para que esté compensada, lo que uno esperaría es que el bicarbonato por lo menos haya bajado un par de puntos, ¿ya? Eso. Así que esta era más cortita. Ya, bueno, a todo esto, para la prueba, no voy a ser tan malo de preguntarle así como ya cuánto debería bajar por la cuestión. No, para qué, sí. Pero sí, probablemente van a ser como algunos casos, así como ya hay una alcalosis respiratoria, hay una alcalosis así como hay una acidosis respiratoria, así como al ojo está compensado o no, pero no así como el valor exacto, así como no debería estar el bicarbonato elevado en tantos miliequivalentes, no, muy específico, no tiene sentido que se lo pregunten. Pero sí a lo mejor hacer el ejercicio, si es una acidosis respiratoria, si es una alcalosis respiratoria, eso sí es interesante como verlo finalmente en los casos clínicos, ¿ya? Así que va a ser algo así como de ese sentido, así que en verdad, a ver, vamos a devolvernos. Así que en verdad, esto no es necesario que se lo aprendan. Entonces, ¿ya? ¿cuál es la diferencia entre compensado, o sea, parcialmente compensado y no compensado? Compensado es que va a tener un pH normal, ¿ya? Y parcialmente compensado no va a tener un pH normal porque finalmente lo que uno esperaría del bicarbonato, que aumente o que disminuya, no lo están logrando. Es como que no está normal el pH, pero el bicarbonato está haciendo la pega. Exacto. Y el otro es que no está haciendo la pega. Exactamente. Entonces, esto en verdad no se lo aprendan de memoria, ¿ya? Porque se van a enredar y va a ser un problema. Quizás para la vida, no creo en verdad que para la vida tampoco, pero saber que existe y saber como el concepto finalmente, ¿ya? Pero no se lo aprendan de memoria, no se lo voy a preguntar así de memoria, ¿ya? Así que eso. Así que para que... Igual estas cuestiones son densas, así que para que le vamos a poner más dificultad. Ya, eso, entonces ahora viene la otra clase. Ya. ¿Hacemos el tiro de derrame pleural o 5 minutos? ¿5 minutos? Ah, ya. Ya, vamos a devolverle un poquito.
Ya, así como para resumir esta parte, cuando tenemos un trastorno que está compensado, por supuesto que vamos a tener un pH normal, ya, o sea, en un paciente que va a tener alguna alteración, que el bicarbonato o la PCO2 van a estar alteradas, pero el cuerpo logra finalmente con los valores y con esto que analizamos, logra llegar al pH que es adecuado para la sangre. Si tenemos uno parcialmente compensado, vamos a tener un pH anormal, porque en el fondo, pero el riñón va a estar haciendo la pega, va a estar ahí como intentando compensar, pero no está haciendo suficiente. Entonces finalmente, si ustedes suman eso, van a tener que todos los valores van a estar alterados, los 3 valores van a estar alterados, ¿ya? Y por otro lado, un trastorno no compensado es finalmente un pH que está anormal, pero el riñón no va a estar haciendo la pega todavía. O sea, probablemente se va a pasar en el agudo, en el muy agudo, el riñón no va a estar haciendo la pega y por lo tanto, como no está haciendo la pega, yo voy a tener solamente la PCO2 o en este caso la PCO2 alterada, pero el bicarbonato va a estar en rango, digamos, normal, ¿ya? Entonces ese es como el resumen en verdad, ¿ya? En verdad con eso, como eso, entre paréntesis que le puse ahí, con eso debería quedar un poquitito más claro. Eso. ¿Quieres hacer 5 minutos o no? ¿O ya 5 minutos? 5 minutos para que descansemos un poco. Medio agotado, no, pero oxígeno. Ya entendí. Siempre que el pH se altera, ¿y el criterio para hospitalizar? Buena pregunta. En general, cuando hay un trastorno ácido-base, la mayoría de las veces porque ya hay alguna alteración, digamos, en la parte respiratoria metabólica, y la mayor parte de las alteraciones del pH se dan en cosas un poco más severas, digamos. Entonces, la mayoría de las veces sí se hospitalizan, pero no porque finalmente a uno le importe como el pH, sino que el pH es como una medida como de gravedad, entre comillas, ¿ya? Porque existe algo que probablemente haya que corregir, y por ejemplo la mayoría de las veces sí se hospitaliza. Gracias. Voy a llenar agua. Voy a... ¿Sí? ¿Tengo ganas? En insuficiencia respiratoria crónica, todos estos valores se mantienen bajos durante harto tiempo. Lo más probable es que se mantengan bajos durante harto tiempo, entonces ahí igual es como un poquitito, ya entrar en algo pilar un poquito más fino, pero así como para términos, digamos, como educativos, mejor quédense con lo que les puse yo ahí, pero sí efectivamente que, por ejemplo, pacientes que son más crónicos, habitualmente tienen una capacidad de compensación mucho más mayor, digamos, ¿ya? Pero claro, eso obviamente llega hasta un límite, ¿ya? Y cuando ya supera ese límite, obviamente esos pacientes ya caen derechamente en la cirrosis o en la alcalosis, ¿ya? Pero sí, en general los pacientes que son crónicos, esos valores igual son un poco distintos. Y hay como un tiempo así que uno diga, ya estoy en insuficiencia crónica. Ya, bueno, no, en general no. En general es más que nada como conceptual la definición, ¿ya? Uno no dice así como, no, bueno, insuficiencia respiratoria crónica lleva más de 2 meses. No, en general tiene que ver más que nada con un paciente que desarrolla una patología crónica y que por lo tanto uno observa que como hay una nueva normalidad, un paciente que está más acostumbrado como a la hipoxemia, pero claro, más que nada eso, no tiene que ver con tiempo. Y uno trataría las exacerbaciones. Y uno trataría de hacerlo. No como la parte ya crónica. No la crónica, a no ser que sea un paciente que tenga una insuficiencia respiratoria crónica ya más avanzada, que son por ejemplo los pacientes EPOC o los pacientes con fibrosis pulmonar, que ya digamos están como muy avanzados y que ya finalmente, si bien ellos manejan saturaciones bajas, ya pasamos un umbral. Porque en el fondo uno, por ejemplo, lo que parece que tú me preguntaste antes, cuando la saturación en los EPOC o en la fibrosis pulmonar uno habitualmente maneja valores un poquito más bajos, saturación de 88, de ahí para arriba. Pero claro, en general si esa saturación baja de 88, ya las demandas fisiológicas que tiene el cuerpo ya no las logramos como solventar con 88. Entonces ahí ya nos pasamos al umbral, y ahí ya cuando pasamos al umbral, ahí ya sí es necesario aportar como oxígeno. Entonces por eso es que, por ejemplo, dentro de los criterios para aportar oxígeno a un paciente que tiene un EPOC, por ejemplo, es que tenga una saturación de oxígeno, o sea, una PO2 de oxígeno menor, por ejemplo, a 55, así como de manera crónica. Entonces ahí dice, el loco ya no está derechamente teniendo el suficiente oxígeno para cumplir sus demandas, así que hay que ponerle oxígeno. Y ahí uno tiene oxígeno domiciliario, por ejemplo. Hay varios criterios más, con la hemoglobina también, pero ese es como el concepto así como general. Pero ahí no todos los que tienen EPOC desarrollan
Parece que había un fenotipo en donde como que Sí, no todos, efectivamente no todos los EPOC los Bouter o Pink Buff, una cosa así. claro, así Que no- efectivamente que ahí son como soplados rosados, entonces que ahí finalmente van a ser aquellos que finalmente desarrollan como esta insuficiencia respiratoria, pero más que el fenotipo, digamos, lo que importa es el tiempo de evolución. Ya, una época en general que lleva muchos años de EPOC, o que sigue fumando, y nosotros lo vemos, en general, claro, le va a progresar más rápidamente lo que es la enfermedad, probablemente en algún momento va a requerir oxígeno de manera más rápida. Pero más que el fenotipo depende del tiempo de evolución. Bueno, y de qué tanto se cuida, porque, claro, por ejemplo, los corticoides inhalados disminuyen la progresión, por ejemplo, el número de exacerbaciones también tiene que ver con el riesgo de progresión. Entonces, claro, depende de muchos factores de la adherencia al tratamiento. Pero claro, el concepto es que si un EPOC no se cuida y que siga avanzando, lo más probable es que vaya a requerir oxígeno en el tiempo, a no ser que se muera antes por la exacerbación aguda. Sí. Gracias, doctor. Lo único bueno de tener la hora es que al final va a estar más cansado y recuperación para que no vaya a ser nada. Súper Igual también tenéis cursos, No, la verdad es que yo soy una misma trabajo y después en el futuro de la plaza. O dentro de la fuerza y la hay tanta opción de la semana
Quiero comer cosas dulces y luego enfermarme y luego me da dolor de estómago y no puedo comer. Quiero marshmallow. Voy a comerme lo necesito. Es demasiado rico. Son riquísimos. Los finis son muy buenos. Los finis, malvaviscos finis. No, los normales, pero es apto para cereal. Sí, también no voy a tener que cargar hasta la casa. Es que estaba pensando en tomar coleto. Sí. ¿Verdad? No, sí, vamos a alcanzar a tomar la micro, pero estoy cansada. Ah, no. Nah, quiero que tomar coleto, estoy cansada. Ah, pero nos vamos a ahorrar, ¿no? Oye, ¿verdad que tenía que ver esto así? ¿Tenía qué? No, mira, bastante. Papá entraba y me decía la pea y me pasaba todo. Literal. Vamos a empezar. Pueden avisar a sus compañeros que vamos a empezar la vuelta. Yo nunca lo hice. Bueno, no era así. Yo era como, bueno, pero Igual que se
Ya, bueno, esta es la última clase para que no podamos, para que puedan en el fondo descansar, porque me imagino que ya deben estar ultra agotados. Bueno, la última clase es de derrame pleural. ¿Qué es un derrame pleural? Se considera como la acumulación patológica de líquido en el espacio pleural. Y sabemos, ¿cierto?, que es un espacio virtual que existe entre lo que es la pleura parietal y lo que es la pleura visceral. Acuérdense que hartas pleuras están cubiertas por las que se conocen como células mesoteliales y en condiciones normales vamos a tener una pequeña cantidad de líquido que va a estar entre ambas pleuras y que va a permitir la lubricación y va a permitir el movimiento o desplazamiento de una sobre la otra. La cantidad de líquido que está estudiada, que existe de líquido pleural en el cuerpo, es de aproximadamente 0,26 ml por kilo. Ahora, fisiopatológicamente, según las características del líquido pleural, por supuesto que esto lo vamos a clasificar en si es un transudado versus un exudado, ¿cierto? Ahora, estas características del líquido van a estar dadas principalmente en que, por ejemplo, un transudado va a ser un líquido que va a ser escaso o pobre en proteínas o en células inflamatorias, a diferencia del exudado, que va a ser un líquido, por el contrario, rico en proteínas o células de tipo inflamatorio. El transudado sabemos que se genera por un desbalance en lo que son las presiones hidrostáticas, en lo que es la presión oncótica, que son aquellas que participan entonces en este proceso, y también puede generarse por una disminución de lo que es el drenaje linfático. Por otro lado, tenemos el exudado, que finalmente va a tener que ver con un aumento de la permeabilidad capilar, que va a generar que todo se fugue finalmente a lo que es el intersticio. Bueno, acá tenemos un diagrama que muestra entonces estos tres factores que mencionamos recién. Aquí, si se fijan, a la izquierda va a estar lo que es la pleura. Bueno, la pleura está a este lado, la pleura parietal, y a la derecha tenemos la pleura visceral. En general, quien participa de mayor forma en lo que es la síntesis del líquido pleural e incluso en la reabsorción del líquido pleural es precisamente la pleura parietal. Ya, si se fijan acá, bueno, tenemos unos vasos linfáticos que están ahí en la pleura parietal y que van a drenar finalmente el exceso de acá del espacio pleural, lo van a drenar finalmente a lo que es la linfa, y por lo tanto eso, acuérdense, que va por el conducto torácico al final y después se drena la circulación sanguínea. Y por otro lado tenemos la pleura visceral, que va a estar acá, que bueno, finalmente el rol que tiene en lo que es la producción y reabsorción es mucho menor. ¿Qué más? Bueno, cualquier desbalance que se genere en estos niveles, por ejemplo, si se dificulta, por ejemplo, el drenaje linfático, lo que va a pasar es que, por ejemplo, este líquido que debería escaparse por acá, si acá yo tengo un tapón, obviamente va a generar que eso no se vaya drenando y por lo tanto el líquido se empieza a acumular acá, ¿ya? Y aquí, si se fijan, tenemos los capilares sistémicos, acá tenemos los capilares pulmonares. Cualquier alteración que se genera a esos niveles, en la presión hidrostática, o sea, en la presión hidrostática, en la presión oncótica, o en aumento de la permeabilidad capilar, por lo que conversamos, puede generar obviamente que ese líquido se drene de mayor forma a lo que es las pleuras, y finalmente eso se drene al espacio pleural, por lo tanto generando el derrame pleural. Finalmente se va a generar tanto líquido, obviamente el sistema linfático no va a ser capaz de drenar ese exceso de líquido y por eso se genera el derrame. ¿Qué más? Ya. Enfrentamiento, bueno, la anamnesis. Acá en la anamnesis es importante detectar los pacientes de riesgo. Hay algunos pacientes que por algunas enfermedades crónicas, por supuesto que tienen más riesgo de desarrollar, por ejemplo, un derrame pleural, y por supuesto síntomas de patología intestinal. ¿Se le ocurre alguna enfermedad que tenga mayor riesgo de un derrame pleural? Ya, la clásica, ¿cierto?, es la insuficiencia cardíaca. Recuérdense que el derrame de insuficiencia cardíaca habitualmente es bilateral y habitualmente es mayor a derecha. Esa es como la característica como principal del derrame pleural por insuficiencia cardíaca. ¿Alguna otra enfermedad? Perdón. Neumonía, ¿cierto? Ahí tenemos el derrame pleural paraneumónico, en general en contexto de una infección, ¿cierto? ¿Alguna otra enfermedad? ¿Cuál? TEP. Ya, efectivamente el TEP puede generar algún grado de derrame pulmonar también. ¿Alguna otra enfermedad? Eso, ahí tiene que ver la cirrosis hepática, ¿cierto? Acuérdense que genera lo que se conoce como el hidrotórax,
habitualmente un derrame pleural derecho solamente, y alguna otra. Síndrome nefrótico. Síndrome nefrótico, ¿cierto? Que acuérdense que en general el derrame también es bilateral y habitualmente es como bien simétrico en el caso del síndrome nefrótico. Patología renal, en el fondo, si una paciente que está por ejemplo con falla renal o que está llegando a diálisis puede hacer derrame pleural y es bien típico que el derrame es como bien simétrico en el caso de la patología renal. Entonces, por ejemplo, si yo hago una anamnesis y veo a un paciente, este paciente tiene insuficiencia cardíaca, a lo mejor pueda tener un derrame pleural. Entonces, claro, esas son cosas que uno va como de antes, como pensando. ¿Qué voy a buscar en el examen físico? Lo principal es la abolición del murmullo pulmonar. O sea, yo lo voy a ocultar y chuta, le oculto el lado derecho y oye, como que no le escucho ahí en la base derecha. Y si a eso le sumamos que tiene una insuficiencia cardíaca, a lo mejor tiene un derrame pleural o la insuficiencia cardíaca. Entonces, eso es algo que podemos encontrar al examen físico. Lo mismo a la matidez, yo lo voy a percutir. Y si se percute mate en las bases, obviamente también es raro. Para el líquido metido ahí entre medio. Y signos de patología intercurrente. Por ejemplo, si estoy pensando en una insuficiencia cardíaca, yo puedo buscar obviamente algunos signos clínicos en el examen físico que me pueden orientar a una insuficiencia cardíaca. ¿Quién se le ocurre algún signo clínico que yo busque en el examen físico y yo diga, no, este paciente a lo mejor tiene insuficiencia cardíaca? Porque puede ser que llegue el paciente y en el fondo no tenga el diagnóstico. Puede ser que a lo mejor no yo no tengo ninguna enfermedad. Y resulta que yo le encuentro varias cosas en el examen físico y a lo mejor este caballero sí tiene una insuficiencia cardíaca. ¿Qué de esas puede encontrar? Crepito pivasal, ¿qué más? Edema de extremidades, edema inferiores, algo más. La incurgitación yugular, muchas veces. Desplazamiento, el choque de la punta. El flujo hepatoyugular. Hay varias cuestiones, ¿cierto? Entonces, ahí, bueno, en el fondo, si nosotros tenemos pacientes que llegan y resulta que yo lo voy a ocultar y escuchan, no se escuchan bien las bases, están como abolidas las bases, y resulta que yo lo voy examinando y tiene así unas yugulares gigantes y tiene edema de extremidades, y voy a pensar, este paciente está congestivo con una insuficiencia cardíaca. Entonces, esas son cosas que uno va uniendo y va en el fondo generando, orientándonos hacia un diagnóstico. Y lo otro, como lo enfrentamos también, por supuesto que con estudio imaginológico, ahí tenemos principalmente lo que es la radiografía de tórax, que lejos es un examen que está bastante disponible y que nos va a servir derechamente como para diagnosticar si tenemos o no un derrame pleural. La ecografía también sirve, el escáner también por supuesto que sirve, y bueno, lo otro ya derechamente lo que es el estudio del líquido, que ahí nos va a servir para evaluar si es un transudado o un exudado, ¿cierto? Ya. Acá a la izquierda, ¿cierto? Tenemos claramente un derrame pleural derecho, ¿cierto? ¿Cómo se llama eso? La curva de Damasco, ¿cierto? O también en algunos lados la van a encontrar como el signo bueno, la cuestión es que habitualmente esa como concavidad que se genera es como por el 3D que se genera en la radiografía y va a ser bien típica finalmente de un derrame pleural. Así que eso era lo que le estábamos preguntando ahí en el proceso, por si acaso. La sensibilidad de la radiografía de tórax para derrame pleural en general es bastante buena. En general en la radiografía lateral, habitualmente con 50 cc ya se va a ubicar el receso costofrénico posterior, como en esta radiografía. Si fijan aquí en general esto debería bajar un poquitito. Si fijan aquí está ocupado, eso ya es un derrame pleural al menos de 50 cc. Y cuando se ocupan los recesos costofrénicos y laterales, habitualmente ahí hablamos de un derrame pleural que al menos tiene 200 cc. ¿Ya? Así que esa es como una aproximación. ¿Qué más? Eso. ¿Qué les parece esa radiografía? ¿Tiene un gran derrame ahí a la derecha? ¿O no les parece tanto un derrame? Sí. Usted, si yo les dijera, ya, ¿tienen un 7 o un 1? ¿Les parece que eso pudiera ser un derrame pleural masivo, por ejemplo? Vean bien la radiografía. Ya, estoy escuchando algo por ahí. ¿Sí? Sí. Dice que no hay derrame de desplazamiento contra la cera. Ya, eso.
eso no es derrame. De hecho, sí, porque si se fijan, acá siempre lo que tienen que fijarse ustedes para diferenciar en la radiografía, obviamente, si es un derrame versus otra cosa, es cómo están las estructuras como centrales, en este caso la tráquea. Si se fijan, la tráquea está desplazada hacia el mismo lado en la cual está como esa ocupación, digamos. Por lo tanto, en el derrame pleural pasa totalmente lo contrario. Habitualmente la tráquea se desplaza hacia contralateral. Por lo tanto, esto no es un derrame, ¿ya? Tampoco es un neumotórax. Acuérdense que el neumotórax se ve como más negrito, ¿ya? Este es una, bueno, puede ser varias cosas, puede ser un tumor gigante, qué sé yo, pero esta es una atelectasia masiva, ¿ya? O sea, todo el pulmón derecho colapsó. Hay algunos pacientes que, por ejemplo, les sacan el pulmón por operación o qué sé yo, y también quedan como así. Pero claro, lo importante es diferenciar que eso no es derrame, sino que, porque uno podría decir, ya voy a pinchar eso. No, pues si lo pinchan va a quedar la grande. Entonces, esa curvatura que se ve como que si fuese un gancho, eso no es parte de la tráquea, ¿cierto? Como un gancho. A ver, muéstralo con el puntero. ¿Cómo se saca el puntero? Es como una J, pero para Ya. Eso sí, lo más probable es que sea el bronquio, probablemente también está traccionado. Porque claro, aquí, bueno, estos son los bronquios principales que se continúan obviamente los segmentarios. Ahí lo más probable es que como está todo atelectesiado, claro, como que todo se desplazó, digamos, hacia arriba probablemente, y toda la vía respiratoria se dio como la vueltita. Así que, claro, pero en todo caso, esta es una atelectasia masiva de un pulmón derecho. Eso. Ya. Otro estudio que se utiliza para el derrame pleural es la ecografía. Tiene mayor sensibilidad, en general tiene la capacidad de detectar derrames que son mucho más pequeños. Aquí si se fijan se ve como, siempre el derrame se ve como más negrito en la ecografía. Es más rápido obviamente, lo permite hacer en unidad de paciente crítico a un paciente que obviamente está ahí entubado y toda la cuestión, en vez de traer el equipo portátil de radio o en vez de llevarlo, no sé, a radio, se puede hacer al tiro con la ecografía. Es buena detectando tabiques, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero cuando hay infección se pueden generar tabiques y es bastante buena la ecografía. Permite guiar la toracocentesis, eso es súper importante, es un método que se utiliza bastante para guiar la toracocentesis y evitar, obviamente, que pasemos de largo y generemos, por ejemplo, un neumotórax. Y puede ayudar en alguna oportunidad de evaluar la etiología, porque podemos encontrar otras cosas que pudieran estar también en la ecografía. El TAC tiene buena sensibilidad también para detectar el derrame. El estudio de hecho de elección para evaluar la etiología del derrame, o sea, es el estudio de elección para ver de dónde viene. Ahora, cosa importante, ustedes siempre que pidan un escáner como para evaluar de dónde viene el derrame pleural, tiene que ser sí o sí con contraste. ¿Por qué? Porque si ustedes les piden sin contraste, solo van a ver derrame, pero no van a ver nada más. O sea, lo único que van a decir, hay un derrame moderado en el lado derecho y sería, pero no van a encontrar nada más. Entonces, ¿por qué es importante el contraste? Porque acuérdense que el contraste resalta estos tejidos que son metabólicamente más activos. Entonces, por ejemplo, con contraste puedo encontrar a lo mejor un tumor medio entre medio y a lo mejor le veo tremenda masa en el lado derecho y a lo mejor por eso en el fondo es que está con un derrame paraneoplásico. O le voy a encontrar a lo mejor una neumonía y derechamente este tipo está con una neumonía y un derrame paraneumónico. O derechamente puedo encontrar a lo mejor un engrosamiento de la pleura. A lo mejor este caballero tiene un cáncer o una neoplasia pleural. Entonces, por eso es importante que siempre el TAC debe ser con contraste para evaluar la etiología del derrame. Idealmente previa a la toracocentesis, porque es bastante, como estábamos hablando recién, es bastante bueno para ver la etiología y también me va a permitir también diferenciar si es todo derrame o si hay algo metido entre medio. Por ejemplo, algo que pasa bastante es que si hay un paciente que está con un tumor, por ejemplo, pulmonar, y tiene una gran masa resulta pulmonar en la base del pulmón. Chuta, y justo yo lo voy a pinchar, y si no le tomo el escáner, a lo mejor justo lo voy a pinchar donde está el tumor. Entonces, claro, pinchar justo donde está el tumor va a significar que va a sangrar y va a quedar la grande, obviamente. Entonces, por eso es que es importante realmente el escáner previo al procedimiento, más que nada como para caracterizar un poco el derrame y ver que solamente sea derrame o que no tenga otras cosas. Dentro del estudio, en general, el concepto de que todo derrame pleural debería ser estudiado. Todo derrame pleural debería ser estudiado mediante toracocentesis. Ese es como el concepto. Pero, ¿cuál es la excepción?
un derrame que sea obviamente muy pequeño, que va a ser imposible que yo lo pueda pinchar, o un derrame que sea muy sugerente de una insuficiencia cardíaca. Y bueno, como conversamos al principio, un derrame muy sugerente de insuficiencia cardíaca va a ser, por ejemplo, el de este caso. Si se fijan, hay un derrame pulmonar a la derecha, y se fijan, también está ocupado el proceso ortofrénico izquierdo, por lo tanto tenemos un derrame pleural bilateral, mayor a la derecha, muy sugerente de una insuficiencia cardíaca. ¿Y qué más vemos en la radiografía que me hace pensar en que tiene una insuficiencia cardíaca? Tiene un marcapasos, así que evidentemente es cardiópata. ¿Y qué más? ¿La cardiomegalia? El corazón está más. El corazón, ¿cierto? Tiene el corazón muy grande. Tiene evidentemente un aumento de la célula cardíaca, que es el término que deberíamos ocuparse, pero lo más probable es que este paciente tenga una cardiomegalia y por lo tanto, como tiene una cardiomegalia, claro, lo más probable es que sea cardiópata también. Ahora, lo que uno puede hacer, y que hace bastante en la práctica, es algo que se llama una prueba terapéutica con diurético. O sea, a lo mejor, escucha, yo le tomo la radiografía y no me queda 100% claro si sea un derrame pleural por una insuficiencia cardíaca, y a lo mejor no lo quiero pinchar, no me pincho, porque quiero ir con la duda. Una cosa que se puede hacer es una prueba terapéutica con diurético. Yo le doy diurético a ese paciente. ¿Cuál es el diurético que más se usa para barrer el líquido? La furosemida, le doy una carga de furosemida, endovenosa, qué sé yo, y resulta que le controlo una radiografía en 48 horas, y si veo que el derrame bajó, lo más probable es que también sea un transudado probablemente secundario de la insuficiencia cardíaca. Entonces es una prueba terapéutica y me va a implicar que no voy a tener que pinchar a ese paciente, así que lo más probable es que si le doy diurético, ese derrame va a ir bajando. Claro, si fuera por ejemplo un derrame por, no sé, por un cáncer, si yo le doy diurético no debería bajar. O si una neumonía, si yo le doy diurético tampoco debería bajar ese derrame. Entonces, claro, y obviamente igual hay otras cosas que nos orientan, los exámenes, porque si un paciente que está con exámenes con parámetros inflamatorios elevados, por ejemplo, claro, lo más probable es que nos orienta si algo más infeccioso versus algo como congestivo. Ya, el estudio del líquido es lo que se llama la toracocentesis, que consiste en la punción y aspiración del líquido pleural. Ahora, esto puede ser tanto diagnóstico como terapéutico. Se debe extraer el máximo líquido que tolere el paciente y es distinto a lo que se llama la toracostomía, que es instalar un tubo pleural. ¿Ya? ¿Por qué diagnóstico? Porque, claro, como conversamos, vamos a extraer una muestra, esto lo vamos a llevar al laboratorio, vamos a diferenciar si es un exsudado versus un transudado. Eso va a ser la parte, digamos, diagnóstica y terapéutica. ¿A quién se le ocurre por qué podríamos hacer una toracocentesis terapéutica? ¿Qué querrá decir eso? Terapéutica. Disminuir la presión. Eso, principalmente eso. En general, la toracocentesis terapéutica la usamos en pacientes que están con tanto derrame pleural, que están generando mucha sintomatología asociada. Lo principal es disnea, obviamente de saturación también, de la mano, o sea, insuficiencia respiratoria, y dolor. El derrame pleural suele doler bastante, sobre todo los que son más severos, obviamente, y el dolor, acuérdense que es de tipo pleurítico, es decir, aumenta con inspiración. Por tanto, esa sería la toracocentesis terapéutica. Lo más frecuente que vemos, por ejemplo, los pacientes que están, bueno, una neumonía, un derrame paraneumónico, o pacientes que están con un derrame paraneoplásico, también les suelen sacar líquido para que en el fondo alivien los síntomas, porque claro, el cáncer va a quedar ahí. ¿Qué más? ¿Cuándo detener el procedimiento? Si se fijan ahí está pinchando, tiene la ecografía, que hablamos que la ecografía, ¿cierto?, sirve para disminuir el riesgo de complicaciones. ¿Cuándo deberíamos detener el procedimiento? Uno, que el paciente empiece con dolor, obviamente. Si empieza con dolor puede ser que a lo mejor derechamente le perfore el pulmón o bueno, si empieza obviamente a desaturar, empieza con disnea súbita, lo más probable es que le perfore el pulmón. Así que obviamente eso no es bueno. ¿Y cuáles son las contraindicaciones? En general tienen que ver más con exámenes de laboratorio. Por ejemplo, cuando tengo un INR mayor a 1.5, o sea que un paciente que tiende a sangrar, ya como que uno se aguanta ya un poco con este procedimiento, porque si no, más probable que pinche y sangre mucho. Lo otro, por ejemplo, es cuando tengo unas plaquetas menor a 50.000, también hay que tener ojo, porque también podría sangrar mucho. Y lo otro es, por ejemplo, que yo tenga una infección justo donde voy a pinchar. Por ejemplo, tengo una celulitis, tengo a lo mejor una celulitis de la pared torácica. Claro, pues si yo pincho, ¿qué va a pasar? Voy a meter los pinchos hacia adentro. Por lo tanto, voy a desarrollar
lo más probable es que haya una infección a nivel de la cavidad pleural. Y lo otro es que obviamente el paciente no lo tolere, ya sea por posición o derechamente por dolor, qué sé yo. ¿Ya? Pero las tres primeras son las más importantes. Ahora, el análisis del líquido, ¿qué debería pedir? En general, casi siempre yo lo resumo como tres cosas: citoquímico, gram y cultivo. Para todos. Eso es como para la generalidad. Y el resto de las cosas van orientadas a las cosas que nosotros estamos pensando según la clínica, obviamente, del paciente. El citoquímico, que tiene que ver principalmente con el pH. El pH, por si acaso, cuando ustedes lo toman en líquido pleural, habitualmente se pide un tubito como distinto, ya que es como especial para el pH. Entonces, eso no siempre uno lo tiene claro y de repente como que uno toma la muestra y como que nadie se acordó que había que pedir ese tubito especial y como que ya era ya. Así que, bueno, lo otro que se estudia, por supuesto, son las proteínas, la DDH, la glucosa, el recuento celular, que ahí es si es de predominio polimorfonuclear o mononuclear, ¿cierto? Y otros que ya ahí son mucho más específicos. El ADA, la otra pregunta de la prueba, ¿qué significa ADA? Era adesina, cocina, ¿cierto? El ADA es un marcador que habitualmente se utiliza para el estudio de la tuberculosis. La tuberculosis pleural principalmente, pero si ponía tuberculosis en el quiz, no se debería mandar también. ¿Ya? La amilasa, la pancreatitis, los triglicéridos, el colesterol, baciloscopía, también pensando en tuberculosis, PCR con micobacterias en tuberculosis, lo mismo. El ANA, que tiene que ver con enfermedad autoinmune, factor reumatoide también, especialmente una artritis reumatoide, y células malignas, de ahí obviamente un cáncer. No olvidar, por supuesto, que si yo voy a tomar la muestra, sabemos que existen los criterios de Light, que también se los preguntamos, ¿cierto? No olvidar que si yo tomo, obviamente, estos exámenes paralelamente, no me puedo olvidar de tomar la LDH y las proteínas en sangre, porque si no, no voy a poder calcular los criterios de Light y por lo tanto no voy a poder hacer la relación ni diferenciar si es un exsudado versus un transudado. Por lo tanto, eso, lo ideal, por si acaso, es que se tomara al mismo tiempo de que yo pincho al paciente, eso es como lo ideal, pero si tienen el examen, no sé, del día anterior, bueno, igual podría servir, ya, pero lo ideal es tomarlo en el mismo momento en que yo, o sea, no así como que yo lo pincho y el otro le pincha la mano, no, pero sí como en el mismo periodo, digamos. Ya, y ahí están los famosos criterios de Light que le preguntamos. Entonces ahí, bueno, no vamos a entrar mucho en detalle, pero ahí está lo que les preguntamos. Exudado versus transudado, siempre se hace una relación entre proteínas, pleura y suero, el LDH pleura suero, y bueno, el LDH mayor de 200, más de 2/3 del valor en plasma. Ya eso ya me categoriza como exudado. Y al contrario, obviamente son más, o nos orienta más hacia transudado. Ahora, ¿cuál es el problema así de los criterios de Light? Que identifican la mayor parte de los exudados, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema? Es que muchas veces los va a sobreestimar. ¿Qué quiere decir eso? Que un 25%, o sea, imagínense, un cuarto de los pacientes son clasificados erróneamente como exudados, siendo que en verdad son transudados. ¿En quiénes ocurre principalmente eso? Ocurre principalmente en pacientes que tienen antecedentes de insuficiencia cardíaca y que utilizan diuréticos. Entonces, unas cosas que pueden encontrar por ahí es, por ejemplo, hacer una relación de la albúmina del plasma con el líquido. Ahí también pueden hacer algunas relaciones. Si es mayor a 1.6, me orienta más a un transudado. O lo mismo, proteínas versus albúmina, también mayor a 3.1, también me puede orientar más en un transudado. Esos son como criterios extra que uno puede incorporar a los criterios tradicionales y como que me puede orientar más a si es un transudado o exudado. Obviamente esto, como todo en la medicina, no es absoluto, ¿ya? Porque claro, los criterios nos orientan, pero claro, igual ustedes saben que siempre existen las mezclas de cosas. Puede ser justo el paciente que tiene una insuficiencia cardíaca y quiere tener neumonía, por lo tanto el líquido probablemente va a ser ahí como medio mixto, ¿cierto? Obviamente ahí por eso mismo es que esto es, uno lo interpreta, ¿cierto?, clínicamente dependiendo del contexto del paciente. Las proteínas ya sabemos, lo usamos para los criterios. Glucosa menor a 60, si tengo una glucosa menor a 60, siempre les tiene que hacer pensar en que hay una infección mediante medio. Ustedes saben que los bichos, por supuesto, que consumen glucosa. Y por lo tanto, si la glucosa está baja, lo más probable es que haya una infección mediante medio. Los triglicéridos mayor a 110,
nos habla de un kilotórax, ¿ya? Cuando las causas más importantes del kilotórax son principalmente dos. Una es la lesión del conducto torácico, que habitualmente se genera en contexto de cirugía de tórax. Y acuérdense que el conducto que va y drena la linfa a la circulación sanguínea, esa es como la principal, digamos, causa. Y habitualmente, claro, no es obviamente tan frecuente, pero también es algo que tenemos que considerar dentro de los diagnósticos. Y la otra causa importante es el linfoma. ¿Por qué el linfoma? Porque el linfoma habitualmente se comporta como una gran masa que puede ocupar a nivel del mediastino o en la región retroperitoneal. Y eso necesariamente por un conflicto de espacio puede comprimir lo que es el conducto torácico y obviamente va a generar un déficit en el vaciamiento. Y por lo tanto ese déficit en el vaciamiento de la linfa va a generar que obviamente ese líquido pleural o que la linfa que es rica, digamos, en triglicéridos se empiezan a acumular a nivel del espacio pleural y eso genera el kilotórax. Entonces, causas más importantes de kilotórax: lesión de conducto torácico, súper importante, y linfoma, son las causas más importantes. Después tenemos el pseudokilotórax, que este ya es muy raro, ya casi no se ve, que tiene que ver con el colesterol, está aumentado sobre 200 y la causa más frecuente es la tuberculosis y la artritis reumatoide. En general, sobre todo la tuberculosis, en general tiene que ver con derrames pleurales muy crónicos, pero excesivamente crónicos, de años probablemente. Y claro, ya no se ve tanto porque en general, bueno, acá en nuestra realidad no vemos tanta tuberculosis, sabemos que no está erradicada, pero no es tan frecuente. Y en general un paciente para que desarrolle un derrame pleural por tuberculosis que probablemente está años con la entonces habitualmente se genera porque el derrame es tan antiguo que se empiezan ya a descomponer las células que están dentro y se empiezan a liberar componentes de las membranas como lipídicas. La membrana celular, entonces eso libera lípidos, entre ellos gran cantidad de colesterol, y es por eso que finalmente encontramos un pseudokilotórax. La celularidad, polimorfonuclear versus mononuclear. Acuérdense que lo clásico, si es polimorfonuclear es paraneumónico, y si es mononuclear tenemos esas tres principalmente, que son cáncer, tuberculosis y PEP, y la enfermedad autoinmune. El hematocrito, que si tenemos sangre en el líquido pleural, que se define como un hematocrito o un pleurocrito mayor del 50% del hematocrito en plasma, eso ya nos va a sugerir un hemotórax. Y claro, ¿cuáles son las causas más frecuentes del hemotórax? Son principalmente tres, o las 3T que se llama ahí, que de repente a uno le gusta como abreviar cosas, que son trauma, que son PEP y que es tumor, ¿ya? O sea, si tiene, digamos, sangre, digamos, en el líquido pleural, lo más probable es que sea alguna de esas causas, ¿ya? La amilasa, pancreatitis, ya lo hablamos, y acá el ADA, que es lo que preguntamos, es útil en tuberculosis y sobre todo es útil como valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un ADA bajo, es decir, un valor menor a 33, pueden encontrar otros puntos, 40 de repente, pero en general menor a 33 es prácticamente imposible que el paciente tenga como tuberculosis, ¿ya? Así que eso. ¿Qué más? Ya, esto es importante. Ese es un tubo pleural, ¿cierto? En general eso lo instala el cirujano. Instala el líquido pleural, lo fija a la piel, ¿cierto? En general, cuando yo tengo un líquido que el estudio, entonces saco el líquido con la jeringa. Si yo encuentro un pH que está disminuido, en general hablamos de un pH de 7.2, como para decir que ese paciente tiene un derrame pleural complejo. ¿Qué quiere decir eso? Que sí o sí esa es indicación de tubo, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes toman una muestra y el pH menor a 7.2, eso es sinónimo de que hay que pedir interconsulta al cirujano porque hay que manejarlo con tubo pleural, ¿ya? Ojo, ahí le puse la lidocaína acidifica y la aire alcaliniza. Hay que tener cuidado cuando uno hace la ablución, cuando uno hace la tóraco. En general uno anestesia la pared torácica antes de hacer el procedimiento. En general se recomienda siempre como cambiar la jeringa, no usar la misma jeringa con la cual metí la lidocaína, con la cual voy a tomar la muestra, porque si no puede salir un poco alterado y te puede salir un pH falsamente bajo, así que ojo con eso. Y aquí tenemos otra cosa, ¿cierto? Las etiologías, tenemos los transudados.
donde acá en los transudados la causa más frecuente, ya lo hablamos, insuficiencia cardíaca, a menudo bilateral, ¿cierto? Mayor a la derecha, es la causa, lejos la causa más frecuente de transudado. Tenemos la cirrosis hepática, que genera el hidrotórax, el síndrome nefrótico, habitualmente se genera por esta hipoalbuminemia, el tromboembólico pulmonar, aunque también hay como que se mezcla y pudiera ser un exudado también, y los otros ya son más raros. En verdad, se ponían cualquiera de esas, en verdad, en el quiz también se van a considerar buenas. Y acá con el exudado tenemos un montón más. Un montón más, si se fijan acá, la causa más frecuente es paraneumónica, o sea, secundaria a una neumonía, pero tenemos otras causas también, por ejemplo el cáncer, el tromboembolismo pulmonar también, que comparte ambas cosas. Y acá, bueno, tenemos otras causas ya menos frecuentes, qué sé yo, pero aquí como tomando en cuenta lo de arriba, la pancreatitis también es importante ahí, como derechamente lo más frecuente. Ya, cuando tenemos un derrame pleural paraneoplásico, en general, esta gráfica es interesante porque muestra que el cáncer de pulmón es lejos la causa más frecuente del derrame pleural paraneoplásico. Si se fijan, casi alrededor de un tercio de los casos, de los derrames pleurales malignos que ustedes van a ver, va a ser un derrame pleural paraneoplásico, seguido finalmente por lo que es el cáncer de mama, ¿cierto? Y lo que es el linfoma. En general van a ser como las causas más frecuentes que van a generar finalmente este tipo de derrame. Y un concepto que de repente tampoco se habla mucho, quizás en cirugía lo hablaron un poco, es lo que es la pleurodesis. ¿Alguien sabe lo que es la pleurodesis? No, cuando se cierran las dos pleuras. Eso, la obliteración del espacio pleural. Habitualmente consiste en que yo, en términos simples, yo pego las pleuras de tal manera de que no se junte líquido adentro de ellas. En el fondo, en general, la indicación principal es pacientes que tienen un derrame pleural ya más crónico probablemente. Y claro, en vez de estarlo drenando a cada rato, lo más óptimo es finalmente drenarlo, pegar las pleuras para que no se vuelva a reproducir. ¿En qué grupo de pacientes se le ocurre que uno podría hacer una pleurodesis? ¿Qué paciente se podría beneficiar de una pleurodesis? No mucho. ¿Verdad? Cáncer. Yo diría que es de hecho la que más actualmente se ve, paciente que está, por ejemplo, con un tumor, cáncer de pulmón, por ejemplo, y que va a tener un derrame pleural que en verdad está muy sintomático, está con oxígeno, le duele mucho ahí la parte del tórax. Una opción, en vez de estarla pinchando a cada rato, obviamente pinchar a cada rato no es gratis, es legoperforación, sabemos, aparte que en general son los pacientes que están enflaquecidos, obviamente hay más riesgo de perforación. Claro, en vez de eso, yo lo que voy a hacer es hacer una pleurodesis. Esto habitualmente se hace mediante un tubo pleural. El cirujano obviamente instala el tubo y a través del tubo descomprime finalmente el pulmón, saca el líquido en términos simples, y una vez que se drene la mayor cantidad de líquido, instila un agente por el tubo que habitualmente es un agente irritante. Lo que más se usa es el talco, es lo que se usa más actualmente, el talco, porque se pueden usar otras cosas, pero en general el talco es como lo más usado, y eso finalmente genera como una inflamación a nivel de las pleuras que genera que estas se peguen. ¿Ya? Entonces eso finalmente va a generar que obviamente no se reproduzca finalmente el derrame. ¿Ya? Eso. ¿Qué más? Eso. Y tratamiento. Obviamente el tratamiento va a depender de la causa subyacente. Por ejemplo, si hay una insuficiencia cardíaca, voy a hacer el manejo depresivo. Si hay un derrame paraneumónico, probablemente voy a hacer un tratamiento antibiótico, ¿cierto? La toracocentesis terapéutica, hablamos en pacientes, por ejemplo, con cáncer, que puede ser beneficioso, paraneumónico antibiótico, y eso ya lo conversamos. Ahora, cuando hablamos de derrame pleural paraneumónico, hablamos de tres tipos principalmente. Tenemos por un lado el derrame pleural no complicado, que va a ser un exudado con ausencia de bacterias. Después vamos a tener el derrame complicado, que va a ser un exudado que vamos a tener bacterias. O sea, yo lo voy a tomar un gram y voy a ver en el gram que va a estar positivo, a gram negativo, a gram positivo, obviamente. Y puede estar lobulado o no. Ya va a necesitar tubo pleural. Acuérdense que para clasificar lo complicado, lo principal es el pH, menor a 7.2.
Y tenemos el empiema, que ya es como la evolución ya al máximo. Todo esto es un continuo, por si acaso. El empiema, donde ya tenemos derechamente pus en el líquido pleural. Ya vamos a tener la formación de tabiques, y aquí ya esta cuestión es un poco más compleja. Sí o sí necesita un tubo pleural, pero además puede necesitar estos procedimientos que salen acá, que es la fibrinolisis, ya que en la cual yo inyecto un agente fibrinolítico a través del tubo pleural. Por ejemplo, se puede usar el altiplase, que se usa por ejemplo para los ACV, para la trombolisis de los ACV. Se puede inyectar por el tubo pleural y puede disolver un poquitito los tabiques. La videotoracoscopía, que en el fondo es cirugía, cirugía menos invasiva obviamente que una toracotomía, que ya derechamente abrir el pecho, porque ahí ya obviamente es algo más complicado. Si es una neumonía por virus, supongo que esto no se cumple, ¿verdad? Ya. Y ahí ya no se cumple. Buena pregunta. Si es una neumonía viral, en general las neumonías virales no hacen derrame pleural, pero como todo en la medicina no es tan absoluto, sí hay algunas que pueden cursar con derrame, pero principalmente por sobreinfección. O sea, lo más probable es que haya partido con una neumonía viral, pero en el tiempo evolucionó probablemente con una sobreinfección bacteriana, y eso puede generar efectivamente un derrame. Entonces, eso igual es importante, pero claro, el virus propiamente tal no participa en la fisiopatología, digamos, de la formación del pus, sino que en general es la bacteria con la cual se genera la sobreinfección. Así que, buena pregunta. ¿Qué más? Y bueno, ¿para qué me sirve clasificar eso? ¿Para qué me sirve? Lo principal es que me sirve para definir el tiempo de tratamiento también. ¿Por qué? Todos, por supuesto, que van a necesitar antibióticos, pero el no complicado basta con 2 semanas de tratamiento antibiótico para tratar el complicado de 2 a 3 semanas, y el empiema, imagínense, ya hay un mes y medio. Por lo tanto, ahí el antibiótico va a ser mucho más prolongado. Ahora, una pregunta que uno se podría hacer es: este paciente está hospitalizado, está con un derrame paraneumónico, está con un empiema, y nosotros ya le pusimos el tubo, le hicieron una videotoracoscopía, evolucionó bien, tiene que estar hospitalizado un mes y medio. Uno podría preguntarse eso, pero la verdad es que no. Si el paciente evoluciona favorablemente, si los parámetros inflamatorios disminuyeron, están apagados ya, si ya no tiene fiebre, puede ser un paciente que yo pueda hacer un traslate a antibiótico viral y completar el antibiótico viral en domicilio, ¿ya? Así que eso también es importante que lo sepan. ¿Cuáles son los antibióticos que más usamos en el derrame pleural paraneumónico? En general, lo que van a ver ahí al por el ceftriaxona, esto que ahí está, acuérdense que la presentación es de 1 gramo, que viene en esa franquita y se prepara. Y el metronidazol, que habitualmente ocurre en la parte de los anaerobios, ¿cierto? Y viene habitualmente en un frasquito, que si no es necesario prepararlo, sino que viene listo, uno lo pone ahí y lo instala de inmediato. Y claro, eso va a ser la alternativa endovenosa, la metronidazol, pero cuando yo tengo un paciente que evoluciona favorablemente, yo le puedo hacer el traslate a amoxicilina con ácido clavulánico, que está el nombre comercial, que es la Ambilan, pero yo puedo dejar a ese paciente, por ejemplo, por 6 semanas con amoxiclavulánico para la casa. Así que ese es como el concepto. Si evoluciona favorablemente, yo puedo hacer el traslate viral. Bueno, eso pasa en casi toda la infectología, pero en esto también. Y ahí, bueno, está lo mismo que conversamos, es una videotoraco, está ahí el muchacho. Y acá ya, directamente, una toracotomía, abrieron el tórax y ya no le funcionó esto, así que ya necesitamos romper las tabiques de manera directa, así que ya tienen que abrirlo nomás. Así que, como para terminar, el derrame tiene varias etiologías, el diagnóstico está dado por la imagen. En general, el concepto es que todo derrame pleural debería ser estudiado, a no ser que ustedes sospechen que sí o sí hay insuficiencia cardíaca. Existe la tesis diagnóstica y terapéutica. Acuérdense los criterios para diferenciar si es transudado o exudado. Se deben conocer las indicaciones de tubo pleural. Acuérdense del pH, mineral 7.2. Acuérdense del pH. Acuérdense del pH. Y su manejo va a depender, obviamente, de la etiología finalmente del derrame. ¿Dudas? ¿Está bien? Una pequeña. En neumonía, por ejemplo, nos enseñaron en los criterios como la ATS para ver qué antibióticos son mejores. Con eso basta. Buena pregunta. En general, cuando hablamos de neumonía a secas,
general usamos los criterios que estábamos conversando, los que realmente le enseñaron en la clase de neumonía, pero cuando ya es derrame pleural para neumonía, en general ya los agentes no cambian. De veras que tú lo eres